el Señor ha sido bueno eh, y, y todo lo que estamos haciendo, pues primero lo hacemos para la gloria del Señor, ciertamente. Y siempre esperando ver cómo el Señor está trabajando en la vida y en los corazones de los hermanos en las iglesias, pero particularmente ahora con nuestros estudiantes en su proceso de formación. Todos nosotros estamos en proceso de formación. No puede haber una sola persona que diga, no, ya yo estoy en otro nivel, que no necesito formación espiritual. No, eso es falso. Todos nosotros la necesitamos. Y cuando nosotros entonces hablamos de un tema tan extraordinario como es el tema del Evangelio, nosotros tenemos entonces que acercarnos a lo que la palabra del Señor enseña, pero particularmente adentrarnos de experiencia formativa de nuestra vida con relación al Evangelio. Bien, algunas personas piensan que el Evangelio tiene que ver exclusivamente cuando yo vengo a conocer al Señor. Es decir, me presentaron el Evangelio y lo acepté. Y ahí se acabó todo. Y es falso. El Evangelio tiene que ver con todo. El Evangelio tiene que ver con toda la vida nuestra, desde que conocimos al Señor hasta que partamos de esta tierra. Y es lo que nosotros queremos entonces, crear esa conciencia. Otra vez, el Evangelio tiene que ver con todo. Tiene que ver con nuestra conversión, tiene que ver con nuestro proceso de santificación, tiene que ver con las veces que vamos al médico, que vamos a hacer compras, que vamos a trabajar. El Evangelio tiene que ver con todo, lo baña todo. Y dentro de esa experiencia es que nosotros tenemos que comenzar a vivir, y también nuestras iglesias deben estar centradas en ese Evangelio. Entonces hemos dirigido por el superintendente de distrito, reverendo Javier Gómez, hemos trabajado durante estos últimos años con un énfasis muy marcado en el Evangelio, porque ciertamente es de gran bendición para nuestras vidas. Muy bien, y yo quiero invitarles a tener una lectura bíblica en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 nosotros vamos a mirar este pasaje como punto de partida, con el tema de hoy, que es una iglesia centrada en el Evangelio. Mateo capítulo 13. Si es posible presentarla, Mateo capítulo 13, porque está acá ok, fantástico. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Puedo leer la de Reina Valera del 60. Me dan un segundito, la tengo aquí rápido conmigo. Mateo capítulo 13. Es un pasaje conocido, pero yo quiero que nosotros miremos algunos aspectos que son importantes dentro de esta parábola extraordinaria. Vamos a mirar desde el verso 18 en adelante. Muy bien. Escuchen, déjame la versión del 60. Jesús, aquí estamos. Vamos a mirar entonces la parábola como tal, del 18 en adelante. Vamos a mirar el verso 18. ¿Listos? Mateo 13, 18. Dice las Sagradas Escrituras: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta ahí hemos visto tres diferentes tipos de personas o tipos de corazón donde la palabra del reino ha llegado a ellos, pero por diversas situaciones esa palabra no ha producido fruto. Muy bien, caminos pedregosos, situaciones particulares, pero miren lo que plantea Jesús desde el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Jesús está diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que es lo que Jesús está planteando aquí entonces, y en nuestro punto de partida es que la palabra del reino, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente tiene que ser escuchada, tiene que ser entendida. Es sumamente importante escucharla porque no puedo entender algo que yo no haya escuchado. Así que la palabra de Dios tiene que ser escuchada, pero en segunda instancia esa palabra tiene que ser entendida. Y una vez que esa palabra es entendida, es que nosotros la podemos poner en práctica, y poniéndola en práctica producimos fruto. ¿Se dan cuenta? Luego de eso va a entrar dentro de toda nuestra vida y la vamos a encarnar. Vamos a mirar un poco sobre eso. Y al final nosotros vamos a extendernos a un mundo que no conoce esa palabra, para que esa palabra también pueda alcanzar como iglesia, en ministerio de iglesia, podamos llegar a lugares, particularmente Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, con esta palabra del reino. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante lo que vamos a estar hablando durante esta mañana del Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que amamos. Y que no está separado de Cristo, no está separado de la intervención poderosa del Espíritu Santo, y que nació en el mismo corazón de Dios para toda la humanidad cuando Jesucristo viene en sacrificio a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y otra vez, damos gloria a Dios por esto. Y si usted vamos, durante esta experiencia, hay cosas que le dicen gloria a Dios, lo invitan a decir gloria a Dios, aleluya. Dígalo con gozo y con alegría, porque precisamente de esto es lo que se trata, disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien. Entonces, una iglesia centrada en el Evangelio ocurre cuando el corazón de la iglesia está dentro del corazón de Cristo. Cuando el corazón de una iglesia coincide con el corazón de Cristo. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos? El Evangelio nace en la persona de Dios, pero viene Jesucristo y dice: se ha acercado el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas fueron las palabras introductorias de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento juega un papel fundamental dentro de nuestra experiencia de acercamiento a Dios. Fe, arrepentimiento. Y luego Él dice: creed en el Evangelio.
Así que cuando nosotros comenzamos a leer a Jesús a través de todos los evangelios, nosotros comenzamos a mirar cómo Jesús se acerca al ser humano para enseñarle las palabras del reino. Lo hace a través de parábolas, lo hace a través de enseñanzas directas, lo hace reinterpretando la ley, bien, del Antiguo Testamento, cuando le dice a los discípulos, mira, a los fariseos, ustedes pensaban que la ley se traducía de esta manera, pero yo les digo que es de esta otra manera. Jesús se acerca entonces a enseñarnos lo que son las palabras del reino y lo que es este evangelio. Pero nosotros y nuestra condición natural es una condición que nos inclina a hacer el mal. Todos nosotros. Hay una inclinación natural a hacer el mal. Entonces, de pronto, nosotros podemos, a través de un entendimiento claro de lo que implica el evangelio, comenzar a acercarnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al punto de que nuestro corazón coincida con el corazón del Señor. Miren, tal vez utilice este mismo ejemplo en otro momento dado en la segunda parte. Pero miren de lo que todo esto significa. El evangelio en un momento determinado lo que nos va a decir es deja de pensar que el evangelio es una lista de cosas que no debes hacer y otra lista de cosas que tú tienes que hacer. Eso no es, ¿ok? Quiero apuntar entonces a dos casos particulares que muy bien nosotros lo tenemos en la sociedad, lo tenemos en contexto de iglesia, tristemente, y vamos al primero de ellos. No lo quiero mirar desde la perspectiva de hombre y mujer, porque ya lo que estamos mirando es una crisis generalizada. Vamos al primer tema, el tema de pornografía. Bien, algo que afecta mucho, que daña, que perturba la mente y el corazón de las personas. Se ha metido dentro de toda la estructura de la sociedad a unos niveles impensables, Compañías multimillonarias, ¿de dónde sale tanto dinero? La gente consumiendo este tipo de servicios. Muy bien. Y tristemente hay mucho problema de eso dentro del sector de la iglesia, de las iglesias locales. ¿Cuál es el problema? El problema no radica en decirle a la gente, no hagas eso. El evangelio no es para decirle a la gente, no hagas eso. El problema es peor. El problema es cuando un hombre ve a una mujer como un objeto, como una cosa. Y una mujer ve a un hombre como una cosa. El problema es bien interno, el problema no radica en una acción, el problema radica adentro. El evangelio lo que nos dice a nosotros es, mira, tú tienes que comenzar a mirar a esa mujer como la imagen de Dios. Y mujer, tienes que empezar a ver a ese hombre como imagen de Dios. Ahí hay un cambio de mente, no es un cambio de acción, es un cambio de mente. Y cuando el hombre comienza a mirar a esa mujer como la imagen del Señor, que dice, yo no quiero ofender a esa mujer, comienza a cambiar una serie de cosas dentro y comienzan a cambiar acciones en el exterior. Hay un cambio en el interior. El evangelio lo que hace es que nuestro corazón comience a coincidir con el corazón de Cristo y por consiguiente hay cosas que van a empezar a cambiar en nuestro exterior. Otro ejemplo, hombres y mujeres que piensan que porque están delgaditos, slender y demás, sin libras de más, van a verse mejor y van a ser mejor aceptados en la sociedad. Así que unas libritas de más van a comenzar a dañar la forma en que se ven y van a perturbar su mente y comienzan a tomar decisiones en esa manera. Lo han visto también, ¿verdad? ¿Cuál es el problema ahí? El problema no es
lo que están haciendo. El problema es cómo ellos y ellas mismas se están viendo y entienden que van a ser mejor vistos, mejor aceptados si ellos se vieran diferentes. El Evangelio no te dice, deja de buscar tantas dietas de manera desproporcionada, deja de hacer ejercicio que te vas a matar, deja de hacer. El Evangelio no toca eso. El Evangelio lo que dice es, ¿sabes qué? Tú eres imagen de Dios y a ti lo que te debe identificar es que Cristo te ama tal y como tú eres. Y cuando eso baja y nosotros empezamos a entenderlo bien, nosotros decimos, oye, es verdad, voy a hacer ejercicio o por salud, voy a hacer ejercicio para mejorar, pero no voy a hacerlo por aparentar algo ante la sociedad que al fin y al cabo la sociedad a veces ni le importa. ¿Se dan cuenta? Son cambios internos, no externos. Pero que esos cambios internos van a producir unos comportamientos diferentes en nuestras vidas. Y de esta manera es que Jesús se acerca a nosotros cuando habla del vaso interior y el vaso exterior. Y dice, oye, lo que pasa es que ustedes están limpiando el vaso exterior, pero tienen un problema. El vaso interior está sucio y cuando echan algo para tomarlo, contaminan lo que se están bebiendo. Y Jesús lo que está enfocando con sus palabras del reino es, no enfoquen en eso primeramente, enfoquen en que el vaso interior, una vez que está limpio, va a comenzar desde adentro a limpiar hacia afuera y muchas cosas de las que hoy nosotros nos estamos preocupando, luego van a empezar a desaparecer en el nombre del Señor Jesús. Bien, eso es lo primero. Lo segundo que queremos plantear es lo siguiente. Una vez que nosotros comenzamos a trabajar con ese hombre interior, vienen una serie de preguntas a nuestra mente. Y la primera pregunta que viene es, ¿yo no puedo cambiar eso? Y la respuesta que le vamos a dar es, usted tiene toda la razón, usted no puede, yo no puedo. ¿Y cuál es la solución? La solución es lo que Pablo llama en Filipenses 4:13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, el Evangelio lo que dice es que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces, mírenlo de esta manera para que lo podamos comprender. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y lo que eso implica es que nosotros no pudimos por ninguna manera, los que vivieron antes de nosotros, obtener salvación por sus propios esfuerzos y por el cumplimiento de la ley y por portarse bien. Y con el paso de los años, ninguno de nosotros pudimos obtener la salvación meramente por portarnos bien o por hacer las cosas correctamente. Necesitamos a Cristo. Y la Biblia es muy clara con relación a eso. La salvación llega a nuestras vidas porque nosotros, a través de Cristo, porque nosotros no pudimos obtenerla por nuestras propias fuerzas. Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. La salvación, la santificación y todo el proceso de vida cristiana es similar. Yo no puedo santificarme solo. Yo necesito que Dios lo haga por mí. Así que cuando yo comienzo a entender el Evangelio, todo este conocimiento comienza a hacer clic, ¿no? Y decimos, yo no tengo las fuerzas para cambiar esto. No las tiene. ¿Y qué tengo que hacer? Depender del Señor y Él lo va a hacer por mí. Bien. Implica entonces que debo tener una lista de oración, ayuda. Cojo con eso. Nuestro amor por el Señor, porque es imposible acercarnos al Señor y entender mejor su amor para con nosotros sin acercarnos y amarlo más. Nuestro amor por el Señor va a hacer que nosotros comencemos a adquirir
mayor amor, pasión, deseo de hablar con Él, deseo de leer las Escrituras, deseo de hacer todo lo que debemos hacer para acercarnos más a Él. Entonces es una consecuencia espiritual y natural por habernos acercado correctamente a Dios. El Evangelio nos acerca al Señor y realmente nos dice, ¿tú sabes qué? A través del Evangelio Cristo puede y el Espíritu Santo limpiar todo tu hombre o mujer interior, y una vez que eso pase, muchas cosas de tu vida van a arreglarse, y eso lo va a hacer posible solamente el poder de Dios en ti, no nosotros mismos. La pregunta es, ¿verdad que por años hemos estado luchando por dejar comportamientos y estamos escuchando gente diciéndonos, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto? Hermanos queridos, en cierto sentido es cierto, va a bendecir nuestras vidas, dejar malas costumbres, malos hábitos, pero en el proceso es mejor cuando el Espíritu Santo lo va quitando poco a poco. ¿Hay obras milagrosas? Sí, hay dos ejemplos que yo les quiero dar. Luis Candelaria no, es un hermano, no es necesariamente familia mío, aunque quizás lo es, no sé, usted sabe. Y otro, Edwin, ambos eran alcohólicos a unos niveles desproporcionados. Edwin llega a la iglesia y luego de su conversión y cambio me dice, pastor, cuando yo vine aquí la primera vez y yo salí de la puerta, yo vi la luz del día en muchos días. Yo vivía tan metido en las tinieblas que yo vivía sin ver la luz del día. Cuando yo salí y no se había convertido, cuando él salió del primer día que fue a la iglesia, él vio el día. Y eso lo hizo volver y volver hasta que tomó una decisión por el Señor. Su proceso fue lento. En unos estudios posteriores, yo le digo, Edwin, mira, después que tú te convertiste, tú te dabas el palito. Y me decía, sí, pastor, sí, bajaba la cabeza, sí, pastor, tranquilo, eso va a ser. ¿Y qué pasó? No, poco a poco el Señor me ayudó. Ven, poco a poco. El caso de Luis, llega a la iglesia, es un hombre que tenían que levantarlo del balcón cargado para llevarlo a su cama. Al otro día se levantaba a trabajar en la misma rutina. Viene a la iglesia, acepta al Señor y el Señor obró un milagro en su vida que no volvió a tocar la bebida. Y según su testimonio, desde 13, 14 años bebiendo licor. ¿Qué quiero plantear con esto? La operación del Espíritu Santo en la vida de nosotros es muy particular. Dependemos de su poder y su gracia, pero el Espíritu Santo lo está haciendo. Está trabajando en nosotros. Pero es importante el que nosotros centremos nuestro corazón y la iglesia pueda centrar su corazón, el corazón de la iglesia con el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier otro lugar donde la iglesia esté, la descentraliza del Evangelio. Muy bien, cualquier otro lugar donde nuestra vida pueda estar, lo descentraliza del Evangelio. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros comenzamos a mirar otras cosas que no son el Evangelio, nosotros comenzamos a tener problemas. Muy bien. Ahora, tenemos que afirmar otras cosas que son también importantes. Yo no puedo servir a la amada del Señor, que es la iglesia, desde la plataforma del rencor, desde la plataforma de la ira, desde la plataforma de la ausencia de perdón. Cuando nosotros como líderes espirituales nos acercamos a la iglesia para afirmar la iglesia, para ministrar a la iglesia, yo tengo que resolver unas situaciones en mi vida y el Evangelio como líder a nosotros nos dice, tienes que hacerlo y tienes que exponerte a estas experiencias de perdón para que tu ministerio pueda ser efectivo.
Así que yo quiero afirmar otra cosa. Lo primero que quiero afirmar es, en primera instancia, que tenemos que entender el Evangelio para poder entender bien todo lo que implica una vida centrada en el Evangelio. Lo segundo es que nosotros no podemos cambiar solos y que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero el tercer elemento es el siguiente. Si usted es líder, usted tiene que comenzar a mirar todos estos aspectos con seriedad y decir, hay pasos que yo tengo que dar inmediatamente para que mi liderazgo pueda ser un liderazgo espiritual y creíble. ¿Cómo que? Tengo que ir a pedir perdón. Tengo que perdonar. Y me dirás otra vez, no lo puedo hacer. Otra vez, el Evangelio nos expone a esto. Estaba en una clase del seminario. Y hablo sobre este tema del perdón. Estamos hablando de introducción al ministerio pastoral. Una joven me dice, me interrumpe y me dice, pastor, es imposible que yo pueda perdonar. Y yo le dije, pues vamos a hacer algo. Y busqué el prontuario y le dije, en la clase número 9, nosotros vamos a trabajar con esto. Y toca en tal fecha, no faltes ese día porque ese día vamos a tocar con eso. Yo no resolvía nada en ese momento, comenzar a plantear cosas, ¿no? Allí tú lo vas a entender. Y llegó el día y le dije, ¿te acuerdas el día donde tú nos dijiste a la clase tal cosa? Este es el día. Y el día estábamos hablando del tema donde la ley nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros no lo podemos cumplir. Y le hablo al liderazgo ahora, al liderato de la iglesia y a todos los que aspiran liderato. La ley nos dice a nosotros, tú no puedes mentir. Y es cierto, la Biblia dice que no mienta, pero yo no puedo. Dice, ¿pero por qué? Porque al final del día una que otra mentirita pudiera salirse. Humanamente hablando, pudiera ser. ¿Cierto o no? No somos humanos. Ahora, Cristo cumplió. El justo por los injustos. La misma ley. Cristo pasa por la tierra, cumplió. Dios entonces comienza a mirar a Cristo, mirarnos a nosotros a través de Cristo, que es lo que la Biblia habla, y por eso nosotros somos justificados en Cristo. Entonces, ahora, por el poder del Señor que mora en nosotros, el que cumplió perfectamente con la ley, mora en nosotros. Ahora, ese que mora en nosotros es el que nos da poder para nosotros cumplir con lo que dice la ley. Parece ser que a esta muchacha se abrió el conocimiento y rompe a llorar. Y comienza a llorar, y comienza a llorar, y comienza a llorar. Y dice, entonces, claro, con razón yo no puedo perdonar porque yo estoy dependiendo de mis emociones y debo dejar que sea Cristo el que... yo exactamente, eso es lo que está pasando. Los que anhelan obispado y ministerio tienen que comenzar a mirar el Evangelio como la fuente, y hablo del Evangelio como la palabra de Cristo, Cristo mismo, como la fuente de poder de nuestros ministerios. Y lo que yo no puedo hacer, yo tengo entonces que depender del Espíritu Santo, depender de Cristo, para comenzar a trabajarlo de tal manera que mi ministerio sea uno de poder y de autoridad, y que mi vida se convierta en una vida creíble cuando yo hablo y cuando yo lidero. Me estoy acercando al corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier otro lugar desde donde la iglesia esté y donde los líderes ministren, lo descentraliza del Evangelio. Si yo estoy liderando, metiéndole miedo a la gente, yo estoy descentralizado del Evangelio. Eso no es el Evangelio. Si yo estoy predicando amenazando a la gente, eso no es el Evangelio. Si yo estoy predicando vendiéndole villas y castillas a la gente, esto es color de rosa, eso no es el Evangelio. Yo tengo que centrarme en lo que el Evangelio dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, Cristo ha vencido el mundo. Vamos a hablar la realidad como es. ¿Se dan cuenta?
Tenemos que centrar nuestras vidas en el Evangelio, centrar nuestras iglesias, porque cualquier otra cosa donde nosotros dependamos, nosotros vamos a tener entonces, bien, vamos a estar descentralizados. ¿Qué no es el Evangelio? No es una idea. El Evangelio no es un programa. El Evangelio no es un concepto, no es una filosofía, no es un sistema, no es un ministerio, no es buen liderazgo. Eso no es el Evangelio. Todo eso es lo que nosotros estamos viendo que están pasando en muchos lugares. ¿Se dan cuenta? Hay un mensaje equivocado a la iglesia. La iglesia y el mundo, nosotros necesitamos el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y creed en el Evangelio, dijo Jesús. Ahora, cuando nosotros nos acercamos entonces a estos elementos básicos, vamos a responder a estas preguntas y me gustaría que buscáramos estos pasajes bíblicos, si son tan amables. ¿Quién anunció el mensaje del Evangelio? Y esta es muy fácil porque yo acabo de mencionar ese verso en 2 o 3 ocasiones en la mañana de hoy. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y alguien que le dé lectura, con esas voces fuertes ahí que tienen ustedes, que se escuchen hasta acá. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ahora, ¿quién lo lee? El tiempo se ha cumplido. Bien, ese tiempo es kairos, es el kairos de Dios. El momento cuando las cosas tienen que ocurrir, ocurrieron, llegó Cristo. Y cuando llega en ese momento, y llegó de una manera extraordinaria, le dice a todos los que estaban, tienen que creer en el Evangelio. La pregunta es, ¿quién anunció el mensaje del Evangelio? Lo anunció el mismo Cristo. El mismo Cristo. La segunda pregunta es, ¿el Evangelio es solo tema del Nuevo Testamento? Miren Gálatas capítulo 3, verso 8. Alguien puede ir buscando Gálatas 1, 11 y 12 y otra persona Filipenses 1, 27 al 30 y vamos adelantando el proceso. Pero vamos primero Gálatas capítulo 3, verso 8 y respondemos a la pregunta, ¿es solo tema del Nuevo Testamento el Evangelio? ¿Quién tiene Gálatas 3, 8? Adelante, hermano. ¿A quién? Abraham. Abraham. Ojo, Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quieren tener una relectura del Antiguo Testamento rapidito? Una relectura. Ustedes saben que Abraham le dijo al rey, esta no es mi esposa, es mi hermana. ¿Se acuerdan de todas esas historias? La misma historia de Isaac cuando va. Lean el Antiguo Testamento con esos eventos y véanlos desde la perspectiva de los riesgos para cumplir esa promesa que Dios le dio. Véanlos como los riesgos para que esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se fueran cumplidas. Así, si Abraham finalmente hubiese matado a Isaac, ya ahí no hubiese, esa promesa se hubiese caído. Si los reyes de esa época hubiesen matado a Abraham por las circunstancias particulares de ese momento, esa promesa no se hubiese dado. Si el pueblo hebreo, cuando estaba en el Mar Rojo, con el ejército detrás, hubiesen sido aniquilados, esa promesa tal vez no se hubiese dado. Esa promesa fue amenazada y puesta en riesgo
más de 10 o 20 ocasiones a través de todo el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego, en el cumplimiento del tiempo, Dios preservando toda esa historia, Cristo anuncia ese evangelio, pero ese evangelio fue entonces prometido a Abraham desde la época patriarcal. Así que el evangelio que nosotros tenemos para bendición de toda la humanidad fue prometido por Dios a Abraham y fue cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio no es solo tema del Nuevo Testamento, es el tema de toda la Biblia, porque desde el Génesis hay un gran hilo rojo que cubre todo el Antiguo Testamento y llega hasta la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la redención de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio es extraordinario, porque está en la mente y en el corazón de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo ha estado en la mente y en el corazón de Dios a través de toda la historia y ha sido algo preservado por Dios, cuidado por Dios, para que nosotros hoy en nuestra época lo pudiésemos disfrutar, lo pudiésemos tener disponible y lo pudiésemos disfrutar. Extraordinario. Entonces, ¿de qué mente provino el evangelio? Gálatas capítulo 1, 11 y 12. ¿De qué mente provino el evangelio? ¿Quién lo lee? Gálatas 1, 11 y 12. Pablo le está escribiendo a Gálatas. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Gálatas? Que este evangelio, este mensaje, no fue recibido o no fue creado por él mismo. Muy bien. No lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Dios también se ha encargado de revelar esto a hombres como Pablo para que lo pudiesen enseñar y hoy nosotros poder tener sus extraordinarias enseñanzas. Y por última, en este momento, ¿qué debemos hacer con el evangelio? Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Por favor, el que lea este pasaje, léalo con calma para que todos lo podamos entender. Filipenses 1, 27 al 30. Hasta el 30. Gracias. Lo que está planteando Pablo aquí desde el verso 27
Es que dice, compórtense como es digno del Evangelio, pero ese comportarse como es digno del Evangelio lo que plantea es, vívanlo, vívanlo, disfrútenlo. El Evangelio, dentro de todo lo que implica, tiene varias palabras que son extraordinariamente poderosas. La primera, libertad. Viva la libertad con la cual usted ha sido hecho libre. Viva el gozo de servir a su Señor. La autoridad que usted tiene sobre el pecado y la autoridad que usted tiene sobre el enemigo, párese sobre sus pies y diga, en el nombre del Señor, yo voy a vivir una vida diferente. Esa es la autoridad que usted tiene en Cristo. A veces nosotros, ay, que si yo pudiera. No. Párese firme en el nombre del Señor y diga, en el nombre de Jesucristo, yo voy a vivir de esta manera. Para otras cosas lo hacemos. ¿Sí o no? Para otras cosas lo hacemos. No, pues para tomar poder y autoridad en el nombre del Señor, porque somos libres, porque tenemos el gozo del Señor, tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, son elementos que nosotros los tenemos en nuestra vida y que tenemos que ponerlos en práctica. El Evangelio no es un concepto, no es una idea, no es una filosofía. El Evangelio es nuestra vida. ¿Ok? Nuestra vida. Y Pablo entonces hace una distinción en el verso número 28 y plantea que el Evangelio para los que se pierden es, digamos, locura, ¿no? Ellos es indicio de perdición. Pero para nosotros es salvación. Y para mí eso es importante. ¿Qué concepto yo tengo del Evangelio? Porque si para mí el concepto del Evangelio es cualquier cosa, Pablo está diciendo aquí que la gente del mundo tiene un concepto diferente de los que tienen la iglesia, el concepto que la iglesia tiene. Y yo lo que les quiero pedir a ustedes es que repiensen y reevalúen el concepto que nosotros tenemos del Evangelio, porque deberíamos tener un concepto elevado de lo que es el Evangelio, porque es lo que nos ha dado a nosotros en Cristo. Y otra vez, no separen el Evangelio de Cristo. Estoy hablando de Cristo y su mensaje. Muy bien. Cristo y su mensaje, que es el Evangelio, debemos tenerlo en este nivel porque es lo que nos ha dado a nosotros libertad y vida eterna. Cuando yo minimizo esto, yo hago la cruz pequeñita. Y es peligroso. Es peligroso. Cuando yo elevo, y lo voy a ilustrar de una manera, el concepto del acercarnos a Dios, mientras más yo me acerco a Dios, no voy a caminar por la cámara, mientras yo más me acerco a Dios, debe producir en nosotros una mayor conciencia de nuestra pecaminosidad, no de lo bueno que yo soy. O sea, no es de lo bueno y lo grandioso que yo soy. Si yo lo que estoy viendo es lo bueno y lo grandioso que yo soy, yo me estoy separando de la presencia santa de Dios para acercarme a mi propia presencia y a mi propio yo. Pero si yo me acerco a Dios y a toda la plenitud de su santidad, yo tengo que decir, yo no soy digno de dar un paso más, porque yo estoy notando mi condición de pecado, de natural. Y es Dios el que me dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para que encuentren misericordia. ¿Se dan cuenta? El Evangelio lo que nos hace es comprender eso, comprender
que cada paso que yo doy hacia el Evangelio, hacia la santidad de Dios, es un caso donde yo descubro más y más y más mi pecaminosidad, pero también me da la esperanza de que en Cristo yo he sido aceptado, yo he sido perdonado, yo he sido justificado y puedo acercarme y hablar con ese Dios santo. Cuando yo no entiendo el Evangelio, yo me voy huyendo porque eso no es para mí. Yo no puedo manejar estas situaciones. Y yo tengo dos ejemplos que quiero brindárselos para que los puedan comprender de lo que yo estoy hablando. Luis Palau hace muchos años escribió en uno de sus libros y hablando un poco acerca de esto, relata la imagen, ¿no?, de una mujer que lava su ropa blanca y está bien orgullosa de su ropa blanca y la tiende en el tendedero, ¿no? Y se va contentísima con su ropa blanca, pero no se da cuenta que cae una enorme nevada. Y cuando ella sale, entonces, en comparación con la blancura de la nieve, su ropa era gris. ¿Se dan cuenta? La mujer pensaba que su ropa estaba inmaculadamente blanca, pero la blancura de la nieve dijo, tu ropa es gris. Nosotros pensamos que nuestra vida es buena, pero ante la blancura de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida es gris. Y me tengo que acercar, y yo me tengo que acercar más y decir, Señor, ayúdame a entender todo esto bien. Muy bien, en el poder del Señor. El segundo ejemplo es una experiencia personal que tuve cuando mi hermano me dijo que me escuchó y me dijo, oye, tú deberías ir al neumólogo conmigo. Yo digo, yo estoy bien. Eso hace muchísimos años atrás. Y en una de sus citas saca cita para los dos. Y me dijo, mira, tal día tienes cita. Yo saqué cita para mí, te saqué cita a ti también. Bueno, pues voy para allá. Cuando yo me siento, el médico me ausculta, ¿no? Y me dijo, voy a buscar unos medicamentos porque tienes asma. Y yo le digo, no, yo estoy bien. Y él mira y me dice, no, tu cuerpo se ha acostumbrado a estar así, tú estás bien mal. Cuando el médico me dio todos los medicamentos que me iba a dar, wow, yo respiré y digo, oye, la verdad que yo estaba bien malito. ¿Sabe lo que les quiero decir? Nosotros nos engañamos y el corazón es lo más engañoso que hay. Y nos hace operar como que todo está bien, y todo está bien, y todo está bien, cuando no todo está bien. Y yo lo que quiero apuntarles es que el Evangelio atiende esas profundidades del alma. Que cuando nosotros estamos centrados en el Evangelio, de verdad el Evangelio tiene que ver con eso. No es solamente la puerta de entrada hacia la salvación, no es solo eso, gloria a Dios porque sí lo es. Atiende las partes más profundas de nuestro corazón. Y una vez que eso comienza a traer a memoria o a traer a nuestra conciencia que hay cosas que no están funcionando bien, Dios no nos deja solos y el mismo Evangelio nos dice que Cristo comienza a transformar eso en nuestros corazones para producir en nosotros la imagen de Cristo. Dice, en ustedes se está formando la imagen de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos entonces comenzar a mirar. ¿Ok? Así que Cristo anunció el mensaje del Evangelio, es tema de toda la Biblia, proviene de una mente que nos da revelación acerca de ese mensaje, pero nosotros tenemos que vivir en ese mensaje con un concepto muy elevado de lo que es Cristo y sus enseñanzas, porque no es una idea, porque no es un programa, no es un concepto, no es una filosofía, no es un sistema, no es un ministerio, no es un liderazgo, es Cristo mismo. Cristo mismo en nosotros.
Bien, Cristo mismo en nosotros, trabajando y moldeando. Muy bien. Entonces, no hay otro lugar donde yo pueda entender mejor la vida cristiana que dentro del corazón de Cristo. Por eso respondemos, ¿quién es Cristo y por qué importa? Y tenemos que atender la importancia de estar en Él. El ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, lo que Él diga es lo que yo hago. Oye, nosotros entendemos eso, nosotros entendemos los límites. Todos nosotros entendemos lo que son límites y nos sometemos a ellos. No vamos por la autopista a 85 millas, ¿correcto? Por favor, nadie me levante la mano. No vamos por una zona escolar más de las millas. A veces hay zonas confusas. Pero si está dentro de nuestra capacidad de mirar, vamos lentos. No deberíamos andar sin el cinturón de seguridad. Son límites que nosotros tenemos. Nuestras tarjetas de crédito tienen límites. Son límites. Nuestros laboratorios de salud tienen un indicador que tienen límites de menos y más. No debe estar dentro de ese rango. Límites, límites, límites. Lo que yo como, límite. Nos sentimos mal después. Cristo también los pone en nuestras vidas y nosotros deberíamos estar felices con eso porque la vida de Cristo mora en nosotros y nos dice lo que nosotros jamás pudiéramos ni tan siquiera imaginar. ¿Por qué el discipulado es importante? Porque es un mandato, como un mandato es importante vivirlo. ¿Por qué es importante ser iglesia y cómo puedo vivir en la justicia de Dios? Son temas que nosotros tenemos que estar mirando poco a poco. Muy bien, entonces, nuestra denominación, me quedan 2 minutos de esta primera parte, nuestra denominación a través del liderazgo del pastor Javier Gómez ha estado incesantemente hablando sobre una iglesia centrada en el Evangelio. Bien. Y para esto lo que está planteando es lo siguiente, es necesario que todos nosotros escuchemos el Evangelio, pero es necesario que lo entendamos, porque al final una persona que lo entiende bien lo puede encarnar, y una iglesia que encarna el Evangelio lo va a extender a otros lugares en el nombre del Señor. Entonces, en mi próxima participación voy a estar mirando este cuadrante, ¿no? Y vamos a estar mirándolo uno a uno, porque un poco de esto lo que significa es lo siguiente, es que el pastor predica aquí cada domingo, ¿verdad? El pastor predica. Y los líderes de ministerio pudieran tomar eso que el pastor está predicando en sus grupos pequeños y decirle, oye, jóvenes, lo que el pastor está diciendo es esto. Y ayudar a que los diferentes ministerios de la iglesia puedan entender mejor qué es lo que se está predicando. Un mensaje de domingo no da para decir todas las cosas que se investigaron de un pasaje bíblico. Entonces en 40, 45 minutos, no sé, se dice algo, pero es importante que los hermanos de la congregación lo entiendan. Y para eso en el grupo de hombres pueden decir, mira, lo que el pastor quiere decir a los hombres como nosotros es esto y se traduce de esta manera. Y ahí vienen muchas preguntas y vienen muchas interrogantes que se discuten e incluso se pudieran dar momentos de oración para podernos afirmar uno al otro y decir, mira, yo sé que se te hace difícil cumplir con esto, vamos a orar para que el Señor te ayude y nos ayude a todos a cumplir con lo que el Señor está pidiendo. Y se dan en dinámicas y grupos diferentes. Pero ya mismito vamos con escuchar, encarnar, escuchar, entender, encarnar y extender. Así que en esta primera parte hablamos sobre la importancia del Evangelio y la importancia de que Cristo sea naturalmente el Señor y centro de nuestras vidas. Amén.
Miren, así es el Evangelio. Es la palabra del Señor. Nosotros vamos caminando, y hay momentos donde no veo, pero tenemos que estar en la seguridad que Él está obrando, y de pronto vemos con mayor claridad. Hay dos pasajes bíblicos que me gustan mucho con relación a esto. Y el primero es la ocasión cuando Jesús sana a los 10 leprosos. Ellos a la distancia, por lo que la ley establecía, le gritaron y le dijeron, Señor, sánanos. ¿Bien? Y él no los tocó, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice el texto que mientras iban fueron sanados. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que eso implica? Que yo soy el leproso que estoy pidiéndole al Señor que me sane. Y Él ve y muéstrate al sacerdote. Eso significa que ellos, sin haber recibido algo, caminaron en obediencia. Y que mientras ellos iba ocurriendo lo que finalmente ocurrió. Así que ellos tuvieron que dar pasos. Hay otro ejemplo y es cuando se abre el Jordán y Dios le dice a Moisés, dile a los sacerdotes que cuando ellos pongan la planta de sus pies en el agua, se va a abrir él. Es decir, mójense los pies. Y cuando se mojen los pies, yo voy a hacer el milagro. Así que, da el primer paso. ¿Sí? Da el primer paso. Si ellos no dan el primer paso, no pasa nada. La instrucción era clara. Cuando pises el agua, va a ocurrir un milagro extraordinario. ¿Qué es lo que estamos apuntando? Hay cosas que tal vez no las entendamos todavía, pero Dios nos está llamando a dar pasos de fe de acuerdo a lo que Él establece. Dios quiere transformar nuestras vidas. Tenemos que dar pasos de fe en esa dirección y mientras caminamos, el Señor se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer. Y nosotros confiar en que Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que esto entonces es lo que queremos apuntar en esta ocasión, ¿ok? Así que este es el escenario donde me quedé ahorita hablando. El Evangelio completo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue anunciado por Jesús. Desde la época patriarcal se anunció en términos generales, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros lo tenemos revelado del Señor, no por capacidad humana, revelado por Dios, y somos expuestos a vivirlo de tal manera que demos gloria a Dios con lo que hacemos. Y tiene 4 elementos. El primero, escuchar. El segundo, entender. El tercero, encarnar. Y el cuarto, extender. Y vamos uno a uno con ellos. El énfasis de la Alianza Cristiana y Misionera, particularmente en nuestro distrito en Puerto Rico, inicia con que nosotros debemos escuchar el Evangelio. Y escuchar el Evangelio lo que significa en términos generales es que es una iglesia que cuando escucha el Evangelio, cuando está inmersa en el Evangelio, funciona bien. Sus miembros se expresan unos a otros el Evangelio por medio del ejercicio de sus respectivos dones espirituales. Así la verdad del Evangelio va haciendo lo suyo, resultando en salud y crecimiento generalizado. En la página del distrito está esta descripción, la página de la Alianza Cristiana y Misionera. Si miramos 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 15, le invito a que por favor, si son tan amables, también lo puedan buscar. 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 15, dice de la siguiente manera. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de que avergonzarse
y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Fíjate que ese mensaje de la verdad tiene que ser expresado, tiene que ser anunciado. El evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado. Se tiene que hablar, para ser escuchado se tiene que hablar. Nosotros tenemos que exponernos a ese mensaje. A veces nosotros nos preguntamos como creyentes por qué nuestra vida no crece y muchas veces no nos percatamos el poco tiempo que quedamos expuestos a escuchar la palabra del Señor. Y es algo que deberíamos reconsiderar, por favor, reconsidéralo de acuerdo a tu tiempo, a tu vida y a tu, ¿verdad? A tu distribución del tiempo diario. Le prestamos mucha atención a todo lo demás, escuchamos muchas voces, pero la palabra de Dios no la estamos escuchando. Miren, en este tiempo nosotros tenemos muchas maneras. Aquí hay una aplicación que mucha gente la usa y a veces yo particularmente, yo viajo de San Juan a Barceloneta pues cada día. Así que tengo cosas que hacer en el camino, aprovecho, ¿no? Aprovecho. Y una de ellas es que con esta aplicación yo aprovecho y la busco y... Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. Yo no puedo, mientras guío, no puedo... Ahora tengo que apagarlo y no sé cómo. A ver, no te digo que estoy ahí. Claro, como no la apago cuando estoy guiando, ¿no? Mientras yo estoy manejando no puedo leer. Así que yo lo que hago es que está conectado lo del Bluetooth del carro con esto, yo lo pongo y de camino yo puedo escuchar 2 y 3 epístolas de Pablo y las voy escuchando. En otros días estoy pensando alguna solución, algún problema del trabajo. En otros días estoy haciendo otra cosa, otros días oigo música. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros sí tenemos muchas opciones para que la palabra de Dios llegue a nuestro oído. Y llegando a nuestro oído, está llegando a nuestro corazón. Hay algo que Dios quiere puntualizar, centralizar en nuestras vidas al escuchar su palabra. ¿Se dan cuenta? El escuchar la palabra, meramente escucharla, trae bendición. El meramente escucharla permite el que nosotros podamos estar expuestos a lo que Dios está diciendo. Y todos nosotros tenemos que hacer un ejercicio, el que sea, para alcanzarlo, para lograrlo. Si yo no hago nada, pues yo voy a obtener nada, cero. Pero si yo de alguna manera busco opciones, yo voy a encontrar opciones para escuchar la palabra del Señor. Miren el ejemplo que por algún tiempo yo he estado planteando, y no sé si en alguna ocasión lo han escuchado. Puerto Rico no tiene franquicias de baloncesto de la NBA, de baloncesto, no tenemos. Así que los que siguen el baloncesto siguen algunos de los equipos de Estados Unidos, algunas de ellas, bien, dependiendo de donde haya familiares y demás. Supongamos que de pronto unos inversionistas deciden invertir en una franquicia para Puerto Rico de la NBA y de pronto tenemos un equipo de la NBA. El hecho de que digan de que tenemos un equipo de la NBA no nos va a hacer meramente fanáticos de ese equipo, ¿correcto? Empezamos a leer, ¿y a quién van a traer? Mira, van a traer a fulano, y empiezan a jugar, y nos empieza a interesar, y de pronto nos vemos leyendo más en el periódico, en los posts y todo, leyendo más sobre ese equipo y más. Y de pronto compramos una taquilla para ver el juego y de pronto nos compramos hasta una camisa que diga el nombre del equipo. ¿Qué está pasando? Nosotros poco a poco nos hemos ido insertando dentro de esa nueva experiencia de un nuevo equipo hasta que finalmente nosotros nos convertimos en un seguidor de ese equipo de baloncesto porque
hemos aprendido mucho acerca de ese equipo. Así ocurre con nuevas disciplinas, así ocurre con muchas cosas. Por favor, entiéndanme, la palabra de Dios no va a llegar a mi oído a menos que yo no me exponga a ella y no o abra la Biblia o escuche este tipo de herramientas o converse con otros acerca de la palabra o prenda el radio, pero todos nosotros tenemos oportunidades en nuestro día a día para poder escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que ella misma dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y la manera de nosotros exponernos a ella es simple y sencillamente leyéndola y hablándola y escuchándola. Y miren lo interesante de todo este asunto de la palabra del Señor. Mira, hay ocasiones donde nosotros estamos en situaciones particularmente preocupantes y vienen versos a nuestra mente. Y te dicen, no te preocupes, Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos vas a descansar. Y junto a aguas de reposo, tú me pastorearás. Entonces, el bien, todas esas expresiones extraordinarias de ese Salmo 23 vienen a nuestra mente porque lo hemos escuchado tantas veces y tantas veces que ya se hace parte de nuestra mente, de lo que nosotros sabemos. Es decir, la palabra de Dios escuchada trae bendición a nuestras vidas. Hay una segunda forma de hacerlo, mis queridos hermanos, y esto lo practico también ya yendo hacia mi trabajo. Es el culto de hoy en la iglesia, yo también lo escucho por primera vez porque estoy acá en Carolina hoy, o lo vuelvo a escuchar mañana de camino a mi trabajo por la grabación de Facebook. Entonces yo lo que hago es que busco el Facebook del día anterior y lo pongo, quito, me perdonan los músicos, hermano, me perdonan, pero es que como tengo solo 40 minutos nada más, entonces quito la parte de música y escucho el mensaje. En otro momento escucho las alabanzas. Pero vuelvo a escuchar el mensaje y les aseguro que escucho cosas que yo no escuché el día antes. Escucho cosas que yo no lo entendí así. Otra vez, expuestos a la palabra del Señor, expuestos a la palabra del Señor. Tu agenda podrá estar, hermano querido, de una manera llena de día hasta la noche, pero por favor, si sacas un ratito para leer un capítulo de la Biblia, para escuchar un pasaje de la Biblia, para exponerte a lo que Dios tiene que decirte, va a ser de mucha bendición para tu vida. El crecimiento nuestro va a depender de lo que estamos haciendo también para nosotros poder ser expuestos a esa palabra. Y una vez que esa palabra queda grabada en nuestro corazón, el Señor comienza a trabajar en ella porque ya está en nuestra vida y está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa palabra que se enseña en la iglesia funciona bien. Esa palabra que se enseña en la iglesia produce un buen resultado. Y estas estrategias lo que nos van a ayudar es exponernos cada día más a esa palabra. Por eso otra vez, lo que no se agenda, a veces no se hace. Les animo a que pongan un reminder en sus teléfonos. Usen todos estos recursos para beneficio suyo en el nombre del Señor. Ponga una alarma y dice, voy a leer 2 capítulos de la palabra del Señor hoy. Y busca y se sienta en una esquina por allá y lo lee. Va a ser de bendición, va a dirigir tu vida, va a cambiar tu vida. Tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser otra. Tal vez haya personas aquí o que luego nos van a estar escuchando que están diciendo cómo mi vida puede cambiar. Y están esperando, no lo digo, Dios tiene poder para hacerlo y lo ha hecho en muchas ocasiones, que haya algún tipo de manifestación sobrenatural para que eso ocurra. Yo lo que quiero plantearles es que si simple y sencillamente te expones a la palabra del Señor y comienzas a leer la palabra del Señor, Dios va a comenzar a hablar a tu vida y tu vida va a empezar a ser transformada de adentro hacia afuera.
Porque esa palabra lo que va a producir es que desde adentro hacia afuera va a empezar a transformar tu forma de pensar y va a decir, oye, es verdad lo que la Biblia dice acerca de Dios y acerca de mí. Por eso es que nosotros entramos entonces en el segundo punto, entender. Y para entender la palabra yo tengo que entender varias cosas. Lo primero, lo que la misma Biblia dice de Dios y lo que la Biblia dice de mí. No lo que yo pienso que soy. Eso es secundario. Porque yo pudiera pensar de mí que soy la última Coca-Cola del desierto, o yo pudiera pensar de mí que soy lo más miserable que hay en esta tierra. Y esa no es la imagen de Dios para conmigo. Ninguna de las dos. Dios no piensa de mí que soy lo más grande y Dios no piensa de mí que soy lo peor. Dios piensa de mí como tiene que pensar, que soy un hijo de Dios, lavado en la sangre del Cordero, pecador, pero restaurado y justificado en la persona de Jesucristo. Cuando yo entiendo, aleluya, sí, y usted también, dele gloria a Dios por eso. Cuando yo entiendo lo que es Dios, quién es Dios, y yo entiendo quién soy yo, mi identidad comienza a estar en la persona de Jesucristo, no en las cosas que nosotros por años la hemos definido. A veces nosotros decimos que nuestra identidad está en el éxito, que está en el fracaso que he tenido, o en muchas cosas que pudieran ser. Yo mismo pudiera pensar que soy lo que soy. No, Señor, no, eso no es así. Yo soy lo que Dios dijo que soy. Y lo hemos cantado aquí, no sé si lo hemos cantado. Yo soy quien Dios dijo que soy. Perdonado, restaurado, salvado. Yo tengo que comenzar a entender eso. Muy bien. Y vamos a volver al Salmo 23:1 ya mismito. La iglesia desempeña un rol significativo en la formación espiritual de todo el cuerpo. Es lo que dice nuestro acercamiento al Evangelio. Yo aprendo de otros, pero cómo sujetarse unos a otros, aferrarse a la palabra y andar según el Espíritu. O lo que es lo mismo, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Entender el Evangelio es fundamental. Yo tengo que entender qué la Biblia dice de Dios y qué la Biblia dice de mí mismo. Miremos el Salmo 23:1, por favor. ¿Qué dice de Dios el Salmo 23:1? Sí. ¿Qué dice de Dios? De Dios. Que es mi pastor. Lo que está planteando es la imagen de Dios como pastor. El Salmo 23:1 dice que Dios es mi pastor. Pero cuando dice nada me faltará, ¿qué dice de Dios? Dice que Dios es proveedor, lo inferimos al decir, si Él es mi pastor, yo entonces puedo estar tranquilo porque Él va a suplir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Salmo 23:1, ¿qué dice de nosotros? Si Él es nuestro pastor, ¿qué soy? Bueno, pues yo soy oveja, ¿verdad? En ese contexto literario, quiero hablarles. Si ahí dijera, el Señor Jehová es mi maestro, pues lo que diría es que yo soy un discípulo, un alumno, pero si dice, Él es mi pastor, yo soy entonces una oveja, ¿ok? En ese contexto, ¿qué más dice de nosotros? ¿Qué más dice? Somos dependientes, confianza, porque lo que está planteando es que Él va a suplir y que seremos suplidos y que nosotros vamos a tener lo que necesitamos de la mano del Señor. ¿Cierto o falso? Eso es lo que dice. ¿Todos de acuerdo? ¿Y por qué dudamos tanto cuando tenemos una necesidad? ¿Ve? ¿Se dan cuenta lo que es entender? Entender es
yo saber lo que la Biblia dice de Dios, creerlo y vivirlo, y saber lo que la Biblia dice de mí, creerlo y vivirlo. Y poder decir en oración, Señor, estoy atravesando por esta situación, pero tu palabra dice esto. En tu nombre voy a hacer esto, o en tu nombre voy a dar este paso, o en tu nombre voy a hacer esto otro. Yo sé que tú vas a abrir las puertas para suplir. Es un estado de confianza. Nos pone en un estado de seguridad. Nos pone en un estado donde podemos aprender y conocer más de Dios y poco a poco seguimos dando paso hacia esa imagen que les hablé ahorita, hacia la santidad de Dios. Porque el conocer más de Dios nos acerca más a Dios. Y ese es el resultado. El resultado de conocer, de entender, es que nosotros podemos acercarnos más a Dios en la medida que nosotros aprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. El segundo elemento es que callamos las voces externas que determinan o tratan de determinar quién soy yo. Y esas voces las podemos callar en el nombre del Señor cuando nosotros conocemos quiénes somos en Cristo. ¿Qué voces? El enemigo diciéndote, tú no eres tan cristiano como tú. ¿Ves que tú sigues fallando? Las voces de nosotros mismos diciendo, oye, es verdad, yo no soy tan cristiano como... Y tantas veces que fallo, ya yo creo esa voz y la hago parte de mí. Voces de otras personas, incluso en la iglesia misma, que dice, oye, tú siempre... No, hay que callar todas esas voces en el nombre del Señor y decirle, oye, es verdad, he fallado muchas veces, pero ¿sabes lo que Cristo dice de mí? Dios dice que yo fui justificado, que Dios me ve a mí a través de Jesucristo, por lo tanto yo he sido perdonado y yo soy un hijo de Dios. Es diferente y comenzamos a caminar con la firmeza de las promesas de lo que Dios ha dicho que yo soy, y eso lo puedo hacer si yo lo entiendo. Si yo no lo entiendo, yo no lo voy a vivir. Si yo no lo entiendo, no va a formar parte de mi ser. Simple y sencillamente va a ser algo que yo escuché y otros lo están viviendo. Pero otra vez, el entender el Evangelio es entender lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario y lo que me ha dado a mí como hijo de Dios luego de haber creído. Y vuelvo a las palabras que les mencioné ahorita. Esa libertad que Dios nos ha dado, esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y esa autoridad para nosotros pararnos y decir, soy un hijo, una hija de Dios, y en el nombre del Señor voy a caminar en esa dirección. Eso es lo que hace que cuando yo me caiga me vuelva a levantar en el nombre del Señor. Eso es lo que hace que cuando yo ofenda a mi hermana, vaya y le pida perdón. Eso es lo que hace que cuando ella venga y me pida perdón, yo pueda decirle, hermana, nos perdonamos en el nombre del Señor. Eso es lo que hace que viva sin rencores. Eso es lo que hace que mi vida realmente cobre sentido diferente y yo pueda tener una vida victoriosa en el nombre del Señor. Entiendo quién soy en Cristo. Entiendo lo que Cristo hizo en mí y quién soy. Y que mi vida, una vez que ha venido al Señor Jesús en fe y arrepentimiento, mi vida no le pertenece al enemigo ni le pertenece a nadie más, le pertenece a Cristo y Cristo sigue obrando en mí, aunque yo no lo vea, está obrando en mí y poco a poco sigue transformando mi vida hasta que yo vea claramente el plan y propósito de Dios para mí. ¿Lo entienden? Primer aspecto, escuchar. Tengo que exponerme a esa palabra. Tengo que escucharla.
Una vez yo tengo que comenzar a entenderla. Y si necesitamos ayuda para poderla entender, por favor, llamen al pastor, llamen a los maestros, llamen a los que tienen don de enseñanza en la iglesia. Por algo esos hermanos existen y tienen ese don en la iglesia. Y ustedes van a poder entonces entender mejor lo que significa ser justificado, regenerado, un nuevo nacimiento en su vida, porque de verdad que la obra que Cristo hizo en usted es maravillosa. Bien, les dije ahorita que debemos tener un concepto de Cristo y del Evangelio elevado, ¿verdad que sí? Porque a ese nivel fue la obra de Cristo en la cruz y ese fue el milagro que operó en usted y en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a dar un ejemplo. Alguien que me diga, ¿cuántos años de convertido usted lleva? Usted, así, camisa, el que hizo así ahora mismo. Toda tu vida, ¿lleva 20 qué? 28. Pero hubo un momento donde tomaste una decisión por el Señor seriamente. ¿Cuál fue? Los 12 años. Entonces, desde los 12 años, antes de eso, tal vez tú no te vislumbrabas, estabas en la iglesia, en un contexto diferente, pero tal vez no te veías con una vida profunda en el Señor. ¿Por qué? Porque como niño no se veía de esa manera. Va creciendo y va tomando decisiones serias, decisiones espirituales serias. Hasta que llega el momento donde cree todo lo que está pasando en su vida, lo pone en práctica y cree y ve lo que Dios está haciendo, particularmente en su mundo interior. Gente que lleva pocos años en el Evangelio, póngale 2 o 3 años anterior a eso, tal vez no querían saber de la fe, no querían saber de Dios, no querían saber nada del Evangelio. Tienen un encuentro con el Señor Jesús y su vida comienza a cambiar. Y comienza a interesarse por las cosas del Señor y su vida comienza a cambiar. Eso es una obra milagrosa. Y lo que quiero apuntar es que esa obra milagrosa ocurrió en la vida de ustedes y en la vida mía. Y ocurrió cuando yo escuché el Evangelio y entendí que era pecador y que yo tenía que rendirle mi vida al Señor. Ocurrió lo mismo cuando Dios me llamó al ministerio. Ocurrió lo mismo cuando he tenido que dar pasos importantes en mi vida. Escucho, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí. Y llega el momento donde tengo que entender la voz de Dios. Miren, cuando el pastor Javier Gómez llega a la superintendencia del distrito, yo le dije, Javier, vamos a almorzar. Eso fue como 2 meses después de él entrar como superintendente. Y en el almuerzo le dije, oye, yo sé que tú tienes ya varios asuntos importantes. Tienes tu iglesia, la iglesia que era pastor, y tenía otra iglesia sin pastor. Y le digo, mira, ya yo terminé en Barceloneta Pueblo. Él me mira y dice, pero tranquilo, yo te voy a dar 1 o 2 años más en lo que tú resuelves todo este asunto, pero déjame decirte algo, ya yo terminé, ya yo siento que yo terminé allí. Él me dice, entre la conversación me dice, ¿y no has pensado en el seminario? Y yo lo miro y digo, ¿en seminario? No, no, yo no me voy a meter en eso. No, yo no me voy a meter en eso. Ah, bueno, está bien. Y ahí se acabó la conversación. Pero mucho ha tenido que ver esta conversación de Pedro y Jesús. ¿Se acuerdan de esa última conversación de Pedro y Jesús? Y Jesús termina diciéndole a Pedro, ¿tú sabes qué? Cuando tú seas viejo te van a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Hoy estoy en el seminario. ¿Se dan cuenta? No es hasta que tú no entiendes que es Dios obrando que las cosas comienzan a caer en su sitio. Hermanos queridos, entiendan el Evangelio. Y si los quieren escuchar como un ruego, óiganlo como un ruego. Entiendan el Evangelio, entiendan el Evangelio. No hay nada más glorioso que el Evangelio, nada más transformador que Cristo. Cristo es transformador.
Cristo verdaderamente cambia la vida. Cristo verdaderamente transforma. Cristo verdaderamente es el Señor. Cristo verdaderamente va a permitir que un día nosotros estemos completos. Lo cantamos ahorita. Cristo lo está haciendo. Créele, entiéndelo. Por favor, entiéndelo. El día que tú lo entiendas va a hacer sentido a tu vida. Vas a decir, yo fui creado para esto, fui creado por Él y para esto. Porque de verdad que la vida en Cristo hace sentido. Encuentras verdadera paz, encuentras verdadera libertad. Tú te levantas por la mañana teniendo una pila de trabajo así de alta y tú puedes decir, bendito el Señor, Dios me va a dar las fuerzas para hacerlo en el nombre del Señor. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Así que otra vez, entender el Evangelio es fundamental. Hace unas semanas atrás, y me quedan 2 y las voy a ir terminando pronto, no sé. Mi hermano falleció hace 4 años atrás, de manera súbita. Yo lo encontré en su casa y bueno, manejamos toda la situación. Hace algunas semanas atrás, mi prima tuvo una situación de salud junto de su esposo, le dio un derrame cerebral y estaba en Manatí, en el hospital en Manatí, en rehabilitación para este tipo de situación de salud. Y el hijo de ellos me llamó un sábado por la mañana y me dijo, Rafi, lo que pasa es que fulana, la hermana de la hija de mi prima, falleció súbitamente. El hombre tenía un derrame cerebral, ella estaba cuidándolo y me dijo, y necesito que le des la noticia. Así que yo me organicé un poco, me levanté, organicé un poco y demás, esperé la hora de salida y mi esposa y yo fuimos, atendí la situación con los médicos. El tema largo corto es por la tarde, cuando yo estoy saliendo del hospital, yo le digo a Yerilyn, a mi esposa, oye, yo estoy reviviendo esta vaina, le dije yo, esta situación. Pero yo no sabía el impacto de eso. Así que yo el lunes próximo, sábado, domingo, lunes, llego a la oficina y me siento a trabajar y yo no podía estar allí sentado. Era una ansiedad, una ansiedad tan grande que me dominaba, que me controlaba. Yo tengo unas butaquitas allí al frente, cogí, me cambié, me senté al otro lado, me sentí igual. El asunto es que llamé a parte del equipo, le dije, mira, está pasando esto, yo me voy. Estaba en una ansiedad tremenda y lo que estaba pasando conmigo es que yo estaba reviviendo todo lo que yo viví 4 años atrás. Y lo estaba viviendo allí en ese momento y en aquel entonces tuve que hacer frente a algunas de las situaciones y ahora en pasivo yo estaba viviendo todo eso otra vez. ¿Te das cuenta de lo que somos nosotros? Nosotros no vamos a ser diferentes en términos físicos y emocionales a otras personas que no tienen el Evangelio. En términos emocionales sentimos miedo, tenemos ansiedad, tenemos todo eso que nosotros nos da igual. La única diferencia es que cuando Cristo es el centro de tu vida, tú tienes a alguien que mora dentro de ti, que te dice calma, todo está bien, todo está tranquilo, lo que tú estás pasando es normal. Vete, descansa un poco y en el proceso yo te voy a ayudar. Y Cristo dentro de ti comienza a darte fuerza hasta el momento donde tú puedes volver otra vez a la carga y puedes volver a hacer lo que estabas haciendo en el nombre del Señor. Cristo es todo para la vida de un creyente. Cristo es todo para la vida de un creyente. Bendito el Señor. Entiendan a Cristo, entiendan su propósito. Y entiendan lo que ha hecho en nosotros, porque una vez que nosotros lo podamos entender, es que lo podemos encarnar. Y encarnar no es otra cosa sino
nosotros vivir el Evangelio, vivirlo. Nos sujetamos los unos a los otros, nos aferramos a la palabra, andamos según el Espíritu, bien. Nosotros entonces logramos de esa manera que la palabra de Dios pueda verse en nosotros reflejada. Así que cuando estás atendiendo a un cliente, lo estás haciendo en el amor del Señor. Cuando estás cuidando a un paciente, lo estás haciendo en el amor del Señor. Cuando estás atendiendo tus funciones del día a día, lo estás haciendo en el nombre del Señor. Y la luz del Evangelio se está viendo a través de ti. Eso es encarnarlo. ¿Dónde ustedes van a estar mañana? A las 10 de la mañana. ¿En algún lugar repartido en la zona metropolitana, en cualquier otro lugar? El Evangelio va a estar repartido por toda la zona metropolitana en gente de esta iglesia. Eso es encarnar el Evangelio. Algunos tomándose una tacita de café con el vecino, otros en citas médicas, otros en agencias de gobierno, en empresas privadas, todos repartidos en diferentes lugares como luces brillando en medio de una comunidad que se pierde, haciendo y diciéndole al mundo, ¿sabes qué? No estamos en la iglesia, pero lo que tú ves en mí, y esta paz y esta seguridad que tú ves en mí, es porque Cristo vive en mí, no es otra cosa. Eso es encarnarlo. Eso es encarnarlo. Y usted es diferente a cualquier otra persona que hace lo mismo que usted en su trabajo, porque usted es la luz del Evangelio, usted es la luz del mundo, porque Cristo que mora en usted es la luz del mundo. ¿Se dan cuenta lo que es encarnar? Y ya de pronto nosotros comenzamos a vivirlo entre nosotros y nos animamos. Y nos animamos. Adelante en el nombre del Señor. Y llevo tus cargas y tú las mías en la medida en que juntos podemos compartirlas. Cuando una iglesia comienza a vivir de esa manera, entonces esa iglesia tiene el poder de extenderlo. No pasó acá, ¿saben? Dos más, si pueden allá en dos más. Y extenderlo no es otra cosa, sino que como iglesia decir, ¿dónde hay lugares en oscuridad? Y hay lugares en oscuridad en Carolina y hay lugares de oscuridad en cualquier otro lugar del mundo o en cualquier otro pueblo vecino. Y ustedes pudieran decir, vamos a ayudar. Como iglesia, vamos a dar la mano. Y pudieran decir, vamos a dar la mano en un barrio cercano. Pudieran decir, vamos a dar la mano en Puerto Rico. También pudiera decir, vamos a darle la mano a algún misionero nuestro que esté en algún lugar del mundo. En este semestre pasado, en agosto pasado, nosotros logramos traer a 14 estudiantes de Paraguay. Muy bien, una iniciativa a través de un acercamiento que tuvimos con el pastor Felipa, misionero en Paraguay, y hicimos todos los acercamientos y tenemos 11 estudiantes estudiando su bachillerato en ministerio pastoral, 2 estudiantes en su nivel de maestría y un estudiante a nivel doctoral. En 5 años, Paraguay va a tener 14 hermanos preparados para la predicación y la enseñanza y le daría a la Iglesia del Paraguay una oportunidad de expansión extraordinaria. La Iglesia Nacional en Ohio está cubriendo ese costo de las matrículas y nosotros estamos proveyendo la educación. Así que el seminario vio una oportunidad para que en Paraguay, tan lejos como Paraguay, nosotros poder formar la vida de 14 hombres y mujeres que están diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y ustedes tienen unas lindas oportunidades también para bendecir a lugares cerca o lejos, simple y sencillamente
extendiendo el Evangelio a lugares donde ustedes tengan esa oportunidad de hacerlo. Sin descuidar que una forma linda de que eso también ocurra es cuando gente de aquí, de esta iglesia, levanten su mano y le digan al Señor, heme aquí, yo voy en tu nombre a aceptar el reto y el desafío ministerial que tú estás poniendo en mis manos, ya sea pastoral, evangelístico o misionero. ¿Se dan cuenta? Otra vez, el evangelio tiene que ver con todo. Toda tu vida está inmersa dentro de la persona de Cristo porque Cristo viene a morar en ti. Ese Cristo que viene a morar en ti te va a acercar hacia la santidad de Dios. Pero cuando te acerques más hacia la santidad de Dios, te vas a sentir más pecador. ¿Por qué? Naturalmente te estás acercando al Dios Santo. Eso hace que en arrepentimiento tú puedas decir, Señor, gracias porque tú me has perdonado. Y Dios dice, acércate pues a mí en confianza y encontrarás misericordia. En ese momento tú vas a entender, vas a escuchar el Evangelio. En la medida que tú lo entiendas, tú vas entonces a irlo encarnando poco a poco. No trates de hacerlo todo de golpe. La obra de Dios la está haciendo poco a poco. No es tu esfuerzo, es lo que Dios está haciendo en ti. Y poco a poco Dios va haciéndote cada vez más, la luz del Evangelio va a verse más y más en ti hasta que llegue un momento donde no tienes que hablar y ya con tu sola presencia, la gente va a saber que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y cuando eso pasa, ya tú sabes que estás encarnando el mensaje del Evangelio. Amén. Otra vez, el Evangelio es todo lo que nosotros tenemos como seres humanos. Cuando el enemigo ponga algo en tu mente y en tu corazón, no le creas. Cree lo que Dios está haciendo en tu vida. Eres hijo de Dios, eres perdonado, eres justificado. Dios está haciendo grandes cosas contigo, en tu interior. Y una vez que transforme tu mundo interior, va a ir transformando tu mundo exterior para la gloria y la honra de su nombre. Quiera Dios que todos estos pasos nosotros los podamos entender y los podamos poner en práctica día a día en nuestras vidas. Oramos. Gracias, Señor, porque desde el principio en las Escrituras quedó registrado el que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Que a través de Abraham ibas a alcanzar al mundo entero. Y tal vez Abraham no entendía lo que esto significaba en su totalidad. Pero basta con que tú lo entendieras. Así que, pasados los siglos y los siglos y los siglos, estamos aquí en esta mañana, y nos dices cosas similares a nosotros. Cosas que tal vez no las entendamos del todo. Pero basta con que tú las entiendas. Cosas como que tú nos estás llamando, cosas como que tú tienes planes con nosotros, cosas como que tú quieres que nosotros encarnemos el Evangelio, que la vida de nosotros, la vida interior va a ser diferente, que va a cambiar y que va a cambiar mi mundo exterior. Cosas como esas que a veces las vemos tan lejanas, no las entendemos, pero basta con que tú las entiendas bien, porque a ti no se te olvidan las cosas. No se te olvidan nuestras peticiones de oración. No se te olvidan nuestros compromisos que hemos hecho contigo. No se te olvidan nuestras oraciones inconclusas. No se te olvidan los sí que te hemos dado. Así que hoy yo quiero pedirte, oh Dios, que cumplas el plan y propósito en la vida de cada uno de mis hermanos.
y que cada uno de ellos pueda verse a sí mismo como la persona en quien la persona de Jesucristo se está formando en ellos día a día. Y que algún día la obra quedará completada. Así que yo te quiero pedir que nos animes en la mañana de hoy a encontrar formas para escuchar tu palabra, para quedar expuestos cada día a tu palabra, leyéndola, escuchándola de múltiples maneras. Permite que creemos esa disciplina de poder día a día escuchar tu palabra en nuestras vidas. Porque yo sé que esa palabra poco a poco va a producir un resultado. Ayúdanos también a entender tu palabra, entender quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros. Porque en la medida que nosotros encontremos nuestra vida y nuestro corazón con el corazón de Cristo, habremos de encarnar este glorioso evangelio y nosotros mismos seremos los mejores predicadores que haya sobre la faz de la tierra. Oro por mis hermanos para que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de ellos.